Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al canal Alternativa Juego de Mesa un día más. Y no un día cualquiera porque vamos a presentar el proyecto de One Piece Legendary, un juego de building game. Y me acompaña un señor al que le pago y aún no sé con qué. Sergio, ¿qué te cuentas? Muy buenas tardes. Eso ya lo tendremos que debatir, ¿no? Al principio yo pensaba 0 euros a impositivo 5 años. Te Sí, quedas con menos que un gato en una matanza, o sea, con nada, directamente. vale. Era lo que yo tenía en proyecto. Eso, pensaba. Tipo fijo, ¿no? Tipo fijo, sí, sí, sí. El Tipo cero fijo por ya. ciento fijo, que sigue siendo cero, pero ya es fijo, que ya no es Ya variable. es fijo, no es variable. O sea, Claro, claro. bueno, Bueno, vamos a presentar este deck building que, como se ha ido comentando en la conjunta, a la que podéis acceder a través de Telegram, es un deck building que está, bueno, pues como podéis comprobar, tiene la licencia, o mejor dicho, se adapta a la licencia, porque aquí esto de licencia tendrá poco, del Legendary, que es un juego, porque a Sergio, por lo que sea, le gusta mucho, es nuestro especialista en la saga Legendary. ¿Tú has jugado mucho a Legendary, Sergio, por lo que sea? algunas partidas. O sea, yo tenía en su momento el core principal, que salió pues hace, ¿cuánto? 2012 creo que es. 2012, Y 2012. sí, 2012, ¿no? Y le he ido dando partidas y luego pues hubo una conjunta que hicieron un rediseño espectacular. Aquí un poco darles crédito. Y sí, pues en el momento que hubo esto lo estuvimos hablando, ¿no? Y se juntan todas las cosas que o que a mí me gustan o que están bien, ¿no? Juegos de mesa y One Piece en este caso, siendo Legendary, que al final es un deck building, que bueno, por si no lo sabéis, os lo contamos, ¿no? Legendary, juego coopera cooperativo barra competitivo, ¿vale? Un poco esa barra competitiva porque al final es un juego prácticamente cooperativo en el que te enfrentas a una mente maestra, por decirlo así, con su plan, con una serie de enemigos y demás, ¿no? Y luego tiene, junto con el resto de jugadores, y luego tienes una parte competitiva que es pues ver quién tiene más puntos de victoria, ¿no? Pues para que sea un poco el ganador supremo de la partida, ¿vale? Hay, en las cartas que está aquí enseñando Alex, tenéis un circulito rojo, para los que no conozcáis el Legendary, ¿no? Que es los puntos de victoria, ¿vale? Que esto lo que hace, pues los vas sumando y un poco en función de los que tengas, pues eh, ganas, pierdes, pero vamos. El objetivo principal es derrotar a la mente maestra, por decirlo así, ¿vale? Tenemos dos tipos de Legendary. Tenemos el Legendary normal, por decirlo así, ¿no? Que es el más significativo, es el Marvel, aunque luego tenéis, si no me equivoco, Golpe en la Pequeña China, ¿vale? Y James Bond, el 007. Estos tres, digamos que sería este modo de Legendary. Y luego están los Legendary Encounters, que es muy parecido, salvo que no peleas o luchas contra una mente maestra, sino que vas desarrollando una trama. Entonces, este juego de One Piece está basado en el de Marvel, en ese concepto de mente maestra, una trama, una serie de enemigos y los derrotamos, ¿vale? Cuando Sergio ha dicho pocas partidas, se refiere a pocas decenas y centenares de veces que ha jugado, evidentemente, por todo lo que está demostrando saber. Tiene todos los legendarios en su casa, lo que pasa es que no lo quiere admitir públicamente. El hiperfoco, Alex, el hiperfoco, que es el rasgo del TDA, hace Que ya que esto le va sea ya el órdago, ¿no? La grande. que Comentabas me meta un matiz muy bonito, muy importante, que es que tiene ese concepto competitivo. Entendemos que el concepto competitivo, evidentemente, tú podrías perfectamente pasar de él como si no existiera, en principio, sí, en el sí, sentido de que al final son unos puntos que si quieres los cuentas, si no, no, porque el objetivo sigue siendo derrotar a la mente maestra, al villano, por así eso. decirlo, ¿no? De la propia trama. Sí, es cierto que, por ejemplo, una de las variantes del de Marvel es el Legendary Villains, que es el de los villanos, ¿no? Que es, en vez de jugar con los héroes y enfrentarte a la mente maestra con los malos, Uh -huh. es al revés. Tú manejas a los villanos y te enfrentas
a los héroes. En este caso, el core tiene Doctor Strange, Nick Furia y el Profesor X, que mal no recuerde, ¿vale? En ese sí es cierto que también tienes el cooperativo y el competitivo, pero va un paso más, sino que como que, ¿cómo decirlo? Puteas un poco, ¿no? Al resto de jugadores, pues descartándole cartas de la mano, que hay algunas cartas, le noqueas cartas, ¿no? O sea, es competitivo, pero tiene un puntito más extra del cooperativo, perdón, un puntito más extra del competitivo respecto a este, ¿vale? Vale. Bueno, comentar, como hemos dicho también a través de la conjunta del grupo, que el arte final del juego no va a ser el que estamos viendo. De hecho, este tabletop que tenéis delante no nos pertenece, es el que está subido directamente por el autor del juego original, que es americano, y por ello estáis viendo que los textos están en inglés. El producto final va a estar en castellano completamente, quitando evidentemente X términos que se van a mantener pues con una traducción, o mejor dicho, por ejemplo, Gyojin como hombre pez, por decir un ejemplo, nombres que se quedarán en japonés y demás que no van a ser traducidos, ¿vale? Por sencilla razón de tener un poquito de coherencia con el anime, con el manga, con la serie que representa. Que esto, bueno, podéis encontrar en muchos otros juegos que tengan siempre que ver con un producto que no es español, lo cual suele ser lo frecuente, ¿no? Y en esos términos, ya comento, cambiaremos el arte, puede que algún término tampoco coincida, particularmente hemos hablado bastante últimamente en el grupo del tema de los aliados, ¿verdad, Sergio? Ha sido una de las cosas que estamos ahora manejando el cambio de término de aliados, que son una base importante para el juego, porque estructura la mecánica con las cartas con las que vamos a poder jugar. Bueno, pues en One Piece lo que tenemos que comentar es que hay formas de jugar, evidentemente, una partida, pero lo bonito que tiene es que vas a jugar la campaña entera, la historia, la trama de la serie. Una trama de prácticamente 30 años, nada más y nada menos. Se dice ya con vértigo y todo. En la cual se comienza con un escenario inicial en esa trama, donde nos llevaría pues al chico en el barril, ¿no? Que es ese primer capítulo de la serie, lo que dio origen al amanecer de esta aventura. Y claro, luego vas desarrollando los mazos. Vale, como estábamos, hemos preparado una partida que es el que va a estar, o de momento está, en el cómo se juega como ejemplo, ¿vale? Hemos querido exponerla. Con un pequeño cambio que nos va a comentar Sergio, y se trata de una actualización del core para el modo en solitario, única y exclusivamente. Si nos puedes ampliar un poquito, Sergio. Sí, al final el modo solitario que había anteriormente, pues bueno, hacías el mazo con una serie de cartas, como vemos aquí. Las principales diferencias son, ahora hay 4 cartas de los esbirros, ¿vale? En este caso, que se pondrían en el mazo. Se pondrían 2 en el mazo y 2 entrarían ya en el juego, ¿vale? En la línea de lo que es todos los enemigos. Uno entraría en la bahía y otro ya pues en la calle directamente. El resto se barajaría normal, con sus golpes de trama, etcétera, etcétera. Y lo más importante, ahora la mente maestra no se derrotaría 4 veces, sino que se derrotaría una quinta vez para ganar, ¿vale? Es otro añadido que han metido en esta actualización del modo solitario que está en el core de What If, ¿vale? Vale. Eso es lo principal. Si quieres, explicamos un poco la distribución del tapete. Efectivamente, vamos a aplicar un poquito también para la gente que no conoce Legendary, porque claro, aquí nos hemos basado mucho en la estructura de Marvel. Vale, vamos con la zona inicial, si te parece, que es este primer cuadrante que tenemos aquí. Entonces, tenemos un primer mazo, ¿vale? Que serían las cartas de botín, ¿vale? Estas cartas de botín tienen valor 1 o 2 en los puntos de victoria que hemos comentado antes, ¿vale? Ese mazo se queda ahí tal cual y hay cartas que te dicen que saques el botín, que no lo saques, que cojas una carta del loot, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso se queda ahí tal cual, ¿vale? Luego abajo tenemos el mazo de las heridas, ¿vale? Este mazo igual. Lo que hace este mazo, por decirlo así, es meterte morralla en tu mazo principal, ¿vale?
hace que tengas cartas que no puedas reclutar, atacar, etcétera, ¿vale? Las cartas de herida tienen una condición para noquearlas, ¿vale? Que algunas pone que si no reclutas aliados ni derrotas enemigos en el turno, pues que puedes noquear todas las heridas que tengas en la mano. El noqueo, que es un término que aquí a lo mejor alguien que le pilla más de lejos, hace referencia, que es uno de los términos que quizá se cambie, haría referencia a destruir la carta, devolverla o retirarla, digamos, del juego principal. Luego, continuamos con este. Aliados, ¿vale? Van a ser las principales cartas que vamos a tener para poder mejorar nuestro mazo, ¿vale? Porque nuestro mazo de primeras está compuesto de 12 cartas, de las cuales son 8 que sirven para reclutar y 4 que vamos a tener de ataque, ¿vale? Ahí lo tiene, ¿vale? Como veis, tenemos a Duval, ¿no? Que tiene el símbolo de atacar, y tenemos a Morgan con el símbolo de reclutar. Vale, aliados. Entonces, para el modo solitario en concreto, cogemos tres aliados, ¿no? Tendréis una tabla en el manual que en función de los jugadores tenéis 3, 4 o 5 aliados. Lógicamente, contra más gente haya jugando, más cartas harán falta para... Perdón. Se le mete un barquillo fuerte. Para reclutar. Eso es. Se baraja. Habrá gente que me dirá, si con dar una bella lo baraja todo, bien, que esto es una máquina. Da igual, yo. Nada. Es que es de formación profesional directamente ya. Vale, y sacaríamos 5 cartas que compondrían pues nuestro pool de reclutamiento, el barco, como lo llamemos un poco más adelante. Sí, a ver, nosotros dentro que cabe estábamos pensando en un término de que fuera nuestro barco, en el sentido de que convivimos con esos personajes. Dentro de la historia del juego, vosotros veréis que se van incorporando los personajes a la banda directamente al final de la trama, donde, digamos, Luffy recluta a la gente. Dice, recluta para la banda a no sé quién, quitando una cosita que os vamos adelantando, que es que en el episodio 1, cuando terminas el primer capítulo, te dice, recluta a Luffy para la banda, ¿vale? Es un poco una cosa ahí un poquito... claro, es una introducción, porque claro, aquí la cosa en la que te tienes que mondar es que los jugadores no son un personaje específico, y es por ello que, claro, tú reclutas a Luffy para la tripulación que va a llevar a cabo la serie, ¿no? Es un concepto que te puede dejar tiritando así de primera, ¿no? Pero muy interesante. Eso será dentro del modo campaña, que vamos viendo los capítulos. Y aquí tenemos la zona de caos, de noqueado, cartas destruidas que hemos comentado, con la salvedad de que sí que es cierto que en este tipo de juegos hay algunas cartas, pocas, eso sí, que te permiten recuperar cartas de la zona de noqueado, de caos, destruidas. Que esto en principio no es muy habitual. Pero aquí pues podemos hacerlo a través de diferentes mecánicas que tiene el juego. Solamente unos poquitos, como estábamos comentando. De normal, pues esto es una zona donde se destruyen cartas y listo. Excepción las zonas que hemos comentado antes de el botín y las heridas, porque las cartas vuelven al taco principal. Vale. Luego, explicamos un poco, si quieres, la carta de héroe para que de aliado, perdón. Sí, para que lo vea sí, claro. La gente. Vale. Por norma general, ¿vale? Todos los aliados tienen 14 cartas, de las cuales serían 5 y 5 comunes, ¿vale? De rareza común, 3 infrecuentes y una rara, ¿vale? Luego tenéis arriba, ¿no? Como veis, pues el nombre de la carta, el personaje. A su izquierda, la afiliación, en este caso, pues la banda del sombrero de paja. Y luego tenéis abajo el atributo, en este caso, pues el puño verde, Zoro tiene las azules, Nami tiene alguna roja. Puede haber personajes que tengan 2 atributos, ¿vale? Que la carta sea pues verde o azul o roja, etcétera, etcétera. Luego, tenéis
la parte más abajo de la izquierda, ¿no? Tenéis un numerito con las garras, que eso significa el ataque que tiene esa carta para poder derrotar pues, a las mentes maestras o a los aliados. Y luego aparte tenéis el más, ¿no? Que quiere decir que esa carta, pues mediante una habilidad que haya en la propia carta, pues se puede aumentar ese valor. ¿Vale? ¿Puede haber alguna? Aquí, mira, sí, aquí está. Zorro. Zorro tiene una. Aquí. Vale, pues por ejemplo, ahí veis que Zorro pues, es una carta que es para reclutar y luego pues la habilidad. Hay algunas que tienen tanto habilidad de reclutar como de ataque, ¿vale? Luego, en la parte derecha, abajo a la derecha, tenéis un número, ¿no? Pues en este caso, pues hay 3, 5, en fin, el que sea, ¿no? Ese es el valor de reclutamiento. Eso es las estrellas, por decirlo así, ¿no? Que tenemos que gastar para poder adquirir esa carta y llevarla a nuestro mazo y que ya sea nuestra. Una vez que compramos una carta, ponemos otra del mazo de aliados y listo, ¿vale? Las cartas compradas, en principio, van al descarte, ¿vale? Digo en principio porque puede haber alguna habilidad que te permita ponerla en la parte superior del mazo, ¿vale? Luego, pues dentro de la carta tenemos una serie de habilidades y demás, ¿no? Me voy a centrar sobre todo, por ejemplo, en la de Nami, ¿vale? En la de Alma, que veis la palabra, pues en este caso la palabra clave, ¿no? Que tiene una habilidad y el simbolito rojo. Esto quiere decir que para activar lo que vaya a continuación, ¿no? En este caso el de Plunder, tienes que mínimo haber jugado una carta de ese atributo anteriormente, ¿vale? Es decir, no vale la propia carta jugada, sino que tiene que ser una previa. Una vez que hayas jugado una carta de ese color, ¿vale? Ya puedes activar esta habilidad una vez, ¿vale? Y si tienes N cartas que utilicen una carta roja, puedes activar esas habilidades, ¿vale? Siempre que tú hayas jugado anteriormente, pues el número de cartas necesarias para activar esa habilidad. Escapados. Esto quiere decir que los enemigos, ¿no? Que están, que se van a ir desplazando durante toda la partida, ¿vale? Llega un momento que se pueden escapar de la ciudad, ¿vale? Que es un poco el conjunto de las 5 zonas que tenemos para luchar, ¿vale? Algunos enemigos tienen una habilidad que dice, si escapa, realiza tal acción, ¿vale? ¿Cómo pueden escapar? Pues empujándose unos a otros, ¿vale? Nosotros de primeras vamos a tener 2 esbirros ya colocados, ¿vale? Tanto en la bahía como en la calle, ¿vale? Como está poniendo aquí Alex, una vez en el supuesto de que tengamos todo lleno y haya que sacar otra carta del mazo de enemigos, el que esté, en este caso en los roof, que es tejados, pues irá a la pila de escape. En este caso, como son esbirros normales, no tienen esa habilidad, ¿vale? Como está haciendo él. Sí que tenemos un ejemplo aquí de uno que sí que tiene efecto de escape, aquí por ejemplo. Sí. Ese sí lo tiene, pues por ejemplo, se ha dado la casualidad. Tiene efecto de ambush, que es el de emboscada, que el efecto de emboscada es cuando lo revelas y lo pones en la ciudad, ¿vale? En este caso, pues pone que cada jugador revela la carta de arriba de su mazo y si es coste 3 o menos, pues la noquea, ¿no? Y si escapa, pues tendrá que realizar la misma acción. Sí, peligrosa carta, nada más. Para un juego básico. Para el juego básico de esta primera partida es una carta peligrosa. Pues escapados, tenemos el Mente Maestra también. Mente Maestra, lo que hemos comentado de Kuro, pues simplemente ponerlo ahí, ¿vale? Vale. Además te dice, pues eso, una regla que estábamos comentando. En este caso te dice que se juegan 3 villanos, 3 minions, podríamos decir, aleatorios
¿no? Por ahí por los grupos de la isla. Es decir, empezaría con 3 en juego. Sí. Siendo así, en lugar de 2, lo cual nos dejaría en una situación... Hombre, tampoco compleja porque son los enemigos más básicos, pero sí que ya nos pone un poquito el tablero casi lleno, ¿no? O sea, con 3 va más de la mitad de lleno. Está... Vamos a tener que pensar. Sí, en este caso pues es la particularidad de Kuro, ¿no? Por lo general se pondrían 2 con este nuevo modo solitario que he comentado en las primeras casillas, pero bueno, como dice Kuro aquí, tenemos que jugar otro. Luego tenemos los strikes, que aquí pondremos del mazo de enemigos, como hemos dicho, se compone de 5 Master Strike o golpes maestros y los pondremos ahí pues por conteo o a veces en función del mente maestra tiene un valor superior de ataque, en fin. Que esto siempre será porque la gente verá que es una carta genérica, que no tiene texto. Se refiere siempre a que hay que irse a la carta de villano y leer ese texto que indica su golpe, ¿no? Master Strike, eso en el momento que se revela hay que hacer lo que pone ahí, pues cada jugador revela una carta azul o descarta una carta. Luego, twist. En principio sí, ahí, es un giro de la trama, un giro del acontecimiento sería un término bastante bueno, por ejemplo, porque twist se emplea mucho, como término en inglés para eso, por ejemplo, un giro del destino, twist of fate, ¿no? O sea, es una traducción bastante buena en principio, sí. Claro, estas cartas, en este caso la trama principal, ¿no? Te indica cuántas incluir en el mazo de enemigos, ¿vale? Claro. Si lo vemos, la trama es conquistar el... Que irá aquí y aprovechamos y la colocamos mismamente. Y la coma, ¿vale? Que en ella también viene pues esa preparación de decir que prepares esas 8 cartas. Y claro, según nos vaya saliendo, más crudo se va a poner la cosa, entonces. Sí, es cierto que el autor metió en las tramas un puntito más de dificultad que no tiene el Legendary normal, ¿vale? Que es el de ajuste de dificultad, ¿no? Que pues te pone que en vez de cada twist, en vez de darle 1, le da 2, ¿no? Y una más, que en vez de darle 1, pues le da 3, ¿no? Y luego abajo tenemos un guión, ¿no? Que nos va diciendo en función del número de twist o de giro de atrás. Sí, digo, giros. Que tenemos, me mezclo con el inglés ahí. Ya, nos trabamos. Tienes que hacer una cosa u otra, ¿no? Pues en este caso, el primer twist, ¿qué hace? Pues lo pones al lado de la mente maestra y obtiene más un ataque, ¿no? Que es lo que es el coste que nos va a costar, ¿no? el derrotar a la mente maestra o a los enemigos. Luego, y en el 8 la mente maestra gana, recogemos y echamos otra. Inmediato, ¿no? Eso es una victoria inmediata. No es final de ronda, nada por estilo. Victoria inmediata. Nos han claro, quien haya jugado a Legendary, los soportes equivalen a los sidekicks, ¿vale? A los compañeros que hay. Estos compañeros se pueden jugar, se puede reclutar uno por turno, ¿vale? Siempre cuestan 2, se ponen en descarte, ¿vale? Luego, una vez que te sale, haces lo que hace, ¿no? En este caso, pues Johnny roba una carta, tienes 1 de ataque, 1 más, y al final del turno lo pones en la parte inferior, ¿vale? Para que así pues vayan saliendo otros. Hay aliados que te permiten robar más de un apoyo, apoyo o soporte, más de uno en el... Sí, un apoyo, ¿vale? Pero por norma general te cuestan 2 y es ese. Vale. Aquí lo que vemos es que hay una línea de cartas, que es el warehouse, que es el almacén, digamos, y aparece, pues, claro, yo estoy colocando aquí las cartas. ¿Estas cartas irían así como yo estoy colocando, Sergio? En este caso, cuando reclutas al soporte, lo coges sin verlo, ¿vale? Es ciego. Exacto. Tú pagas 2 y lo robas. El warehouse, el almacén, es una cosa que ha añadido el autor que es para el mercado negro, ¿vale? Al comienzo de la partida, tú pones 6 ítems, ¿no? Del mercado negro. ¿Vale? Lo que hace, veis que tiene unos puntos ahí de coste, ¿no? Es parecido, ¿no? a
al de reclutar. Lo único que para comprar estos ítems, lo que hay que hacer es gastar puntos de botín, ¿vale? Que os acordáis que era el círculo rojo que venía en el botín. Se pueden gastar puntos de botín, enemigos que hayamos derrotado y mentes maestras, ¿vale? Es lo que os decía antes. Los mentes maestras o enemigos que hayamos usado para gastar, ¿no? Para reclutar estos ítems, irían a la zona de Impel Down, ¿vale? Que es la que está ahí abajo. Luego, estos ítems, ¿qué hacemos con ellos? Van directamente a la mano, no a la pila de descarte, ¿vale? Podemos utilizar el ítem una vez lo hayamos ganado. Lo juguemos en la zona de ítem, ¿no? Lo colocamos ahí, hacemos las habilidades que tenga y se queda ahí, ¿no? Luego, cuando queramos utilizar ese ítem otra vez, lo que tenemos que hacer es como bajar las tierras, ¿no? Lo giramos a la derecha o a la izquierda, como queráis, y pues haríamos los efectos. Yes. Después se pondría en la pila de descarte. Y luego lo sacaríamos a la mano, lo pondríamos en la zona de ítems, etcétera, ¿vale? Luego, tenéis la zona de los barcos, ¿vale? Esta zona es optativo, tanto en los ítems como esto. Si decidís jugar con barcos, lo que se hace es robas, ¿no? O recibes 3 de manera aleatoria y escoges uno. El resto los devuelves a la pila del barco. Tienen una serie de poderes, luego tienen una habilidad pasiva que nos beneficia, ¿no? En este caso, cuando reclutemos aliados amarillos o rojos, saquearemos 2 de botín. Y luego, los poderes. Tenemos 3 tokens, ¿vale? Que aquí entramos ya en los tokens, ¿no? Nos han preguntado hoy precisamente por el grupo, hoy el tema de los tokens. La diferencia es que aquí los tokens es a cholón. O sea, ahora mismo aquí están estos y mucho es, pero que van a tener unos tokens personalizados, unos tokens que tienen que ver con la movida, que no es una china, ¿no? Negra, creo que son chinas, básicamente. Son chinas. Vale, entonces, cuando queramos usar el poder del barco, ¿no? Lo que hacemos, pues quitamos un token y usamos la habilidad que nos sí, la que nos diga, efectivamente. ¿Vale? Podemos activar la habilidad del barco una vez por turno. Bueno, pues más o menos ya tendríamos explicado lo que viene a ser el tablero, las zonas de juego, un poquito la estructura de las cartas. Ya con esto también tenemos un poquito sacar las diferencias, creo yo, por lo menos, que habría entre un Legendary y otro. También hay que decir que, bueno, a nivel, por ejemplo, nosotros, sobre todo a la hora de traducir los textos, porque al final llevamos un año, aunque los términos del juego están todavía un poco en el aire, pero lo que son las traducciones, la masa de los textos, estamos hablando más de 50 capítulos, ya está traducido. Y lo que sí que es verdad que el desarrollo, la tematización es magnífica en general lo que ha conseguido este juego, y aún así vamos a aspirar a más, ¿vale? Porque como hemos comentado, pues es el diseño, es arreglo de fallos y mejoras, que lo cual deja... Bueno, el arte, creo que es lo único que podemos decir, que el arte no da la talla, o sea, no está preparado, porque el chico ha hecho, también vamos a decirlo, lo hemos comentado varias veces, una única persona ha hecho todo esto, una sola, aunque lo testeara con un grupo de 3 personas más, creo que comentó alguna vez, esto lo ha hecho una sola persona. Y claro, ha hecho pues lo mejor que ha podido. Así que por un lado, pues bueno, eso es bastante digno de mención y de alabanza, porque al final estamos aquí por él. O sea, de una manera u otra, estamos aquí porque él ha dicho, oye, yo voy a hacer esto. ¿Me saldrá o no me saldrá? Bueno, está en el camino. Al final, Legendary, en mi opinión, es muy buen juego. Lo que pasa que le falla la estética, ¿no? Eso lo hemos comentado muchas veces. Además que, vamos, lo ha hecho a través de un programa, ¿no? Que es el Legedit, sí.
que está la, la BGG, ¿no? Y al final, pues, es lo que es, ¿no? Pero vamos, currazo impresionante que se ha pegado. Claro, estamos hablando de que actualmente pues va casi al día, prácticamente, con la trama. Lo único, pues eso, es normal que haya tenido fallos a lo largo del desarrollo del juego, alguna cosa que ya está anotada, de que, bueno, se ha confundido de términos o en algunos casos, pues a lo mejor no balance bien la cosa, pero a fin de cuentas, esos son fallos que es normal que pase cuando lo hace él solo. De hecho, se ha comentado por el grupo alguna vez, se habló con este muchacho de decirle que estábamos con el proyecto, o sea, él sabe que estamos embarcados, nunca mejor dicho, en el proyecto de traducirlo y de arreglarlo. Tampoco es que hemos sido muy... Lo máximo ha sido traducir y traducirle, porque claro, si le decimos, mira, es que el arte que te has puesto tú aquí, esto no... Igual no le cae muy bien, ¿no? Por lo que sea. Pero por lo demás, claro, él sabe que estamos haciendo el proyecto y no ha querido, incluso le ofrecimos algo de ayuda, porque mira, ahora que somos más gente que se va a testear, pero no ha querido, no ha tenido en a bien, ha preferido hacerlo a su cuenta, a su aire, por lo que sea. Y pues estamos ahora que apriete, ¿no? Porque tampoco le queda otra. Que, hombre, claro, a ver, vale. Él ha sido, o sea, sí, nosotros nos hemos ofrecido muy simpáticamente, yo creo que tampoco, pero no ha colado. Entonces, vamos a dejar los barcos y los ítems ahí en un lado para hacer una partida más básica, ¿no? Sin tantas... Claro, reglas. Queremos que veáis una cosa sencilla en general, ¿vale? Es decir, la estructura más básica del juego, habrá gente que a lo mejor... También hay gente que a lo mejor puede preguntarse, ¿puedo yo jugar sin todo esto de los ítems? ¿Puedo yo jugar sin todo esto de los barcos? Sí. Sobre todo los barcos, ¿no? Es la parte más... Es la que te mete más en One Piece, pero a su vez es como la que se puede dejar más a un lado como optativa, ¿eh? Que, hombre, si tú quieres la experiencia One Piece completa, obviamente, mételo.